Bienvenidos a nuestro encuentro con la Palabra de Dios en estos días en que estamos celebrando a María Auxiliadora de los cristianos, fiesta patronal, pues que para toda la comunidad es importante ir meditando sobre la presencia de la Santísima Virgen en la vida de la Iglesia, pero en particular en lo que se refiere a la intercesión de la Virgen María. El tema es un poco controvertido, no porque los católicos estemos en esta visión en el que estemos unos contra otros, sino porque diríamos, el mundo religioso no católico, pues tienen expresiones muy negativas respecto a la Santísima Virgen María. Hoy trataremos de ubicarnos en unos aspectos importantísimos. El primero es cómo acercarnos a la Santísima Virgen en una visión que corresponde a lo que la Iglesia ha confesado a lo largo de los siglos, que es esto de la mediación. El único intercesor ante Dios y los hombres es la persona de Cristo, y la mediación única es de Él. La intercesión es de Él, pero la Santísima Virgen María tendrá su papel de intercesora en forma subordinada a Jesucristo. Entonces esto es importante porque en primer lugar está Jesucristo, el Hijo de Dios que se hizo hombre, y en segundo lugar está naturalmente aquella mujer que Dios escogió para venir al mundo y para luego convertirla naturalmente en parte de la familia en la eternidad. Por eso la Iglesia celebra el día de Nuestra Señora de la Asunción, en el que contempla cómo la Santísima Virgen ha estado ahora glorificada e intercediendo por nosotros. Desde ahí pues nos ubicamos para ir entendiendo un poco sobre este asunto de lo que es la intercesión de la Santísima Virgen María. Acerquémonos entonces al tema. ¿Cómo es esto de la intercesión? De esta cooperación se deriva pues el don de la maternidad espiritual universal. La Santísima Virgen asociada a Cristo en la obra de la redención, que incluye pues la regeneración espiritual de la humanidad, se convierte en madre de los hombres renacidos a una vida nueva. La Virgen guía la fe de la Iglesia hacia una acogida de la palabra de Dios cada vez más profunda, sosteniendo su esperanza, animando la caridad y alentando la comunión fraterna, el dinamismo apostólico. Es ella la que está, como lo expresarán ahora en los días cercanos a Pentecostés, la Virgen María está en el cenáculo orando con los discípulos. El Padre Celestial ha querido unir a la intercesión sacerdotal del Redentor. La intercesión sacerdotal es la intercesión de Jesucristo, es sumo y eterno sacerdote, pero ha asociado a la Santísima Virgen María también en esta intercesión. Es una función que ella ejercita en beneficio de quienes están en peligro y tienen necesidad de favores temporales y sobre todo pues de la salvación eterna. Los títulos, los que el pueblo cristiano se dirige a la Madre del Señor, ayudan a comprender mejor la naturaleza de su intervención en la vida de la Iglesia y de cada uno de los fieles. Como abogada, defiende a sus hijos y los protege de los daños causados por sus propias culpas. Los cristianos invocan a María como auxiliadora, reconociendo su amor materno que ve las necesidades de sus hijos y está dispuesta a intervenir en su ayuda, sobre todo cuando está en juego la salvación eterna.
Recibe el título de socorro porque está cerca de cuantos sufren o se encuentran en situaciones de grave peligro. Finalmente, como maternal mediadora, María representa a Cristo o presenta a Cristo nuestros deseos, nuestras súplicas y nos transmite los dones divinos intercediendo continuamente en favor de los que le suplican. Así entonces tenemos que en Caná de Galilea, María induce a Jesús a realizar el primer milagro. Cuando hablamos entonces ya de la fuente por donde podemos adentrarnos en el acercamiento a la Santísima Virgen María en su papel de intercesora, está asociada a la redención de Cristo, es decir, colaboradora en el papel pues de lo que es la redención humana. Entonces nuestros evangelios nos plantean justamente eso. Nos plantean cómo la Santísima Virgen pues ayuda a la Iglesia. Cuando hablamos entonces de esto es importante definir, y esto es lo que interesa por el momento, definir cuál es el papel de la Santísima Virgen. Interceder, que es el tema que nos ocupa, interceder es ir o venir entre dos partes, suplicar ante una de ellas a favor de la otra. En el Nuevo Testamento se usa como equivalente de mediación. Mediación significa ponerse en medio de dos partes contendientes con el propósito de reconciliarlos. En el uso de eclesiástico, ambas palabras se toman en el sentido de la intervención principalmente de Jesucristo y segundo, de la bendita Virgen María y los ángeles y los santos, y segundo, de la Virgen María a favor pues del ser humano. Sin embargo, sería mejor restringir la palabra mediación para la persona de Cristo, para la acción de Cristo, e intercesión para la acción de la Virgen María, los ángeles y los santos. Así que por eso lo primero que habría que considerar es la mediación de Cristo y segundo, la intercesión de los santos. Cuando hablamos de la mediación de Cristo, al considerar esta mediación, distinguimos entre su posición y su oficio. Jesucristo es hombre Dios. Él está en medio de Dios y del hombre participando de las naturalezas de ambos y por lo tanto, por ese mismo hecho, apto para actuar como mediador entre ellos, Él es ciertamente el mediador en el sentido absoluto de la palabra, de un modo que nadie más puede serlo. Porque como afirma el apóstol Pablo en la primera carta de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Están unidos a ambos, la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de Cristo es Dios, su oficio de mediador le pertenece a él como hombre, su naturaleza humana es este principio, pero el valor de su acción se deriva del hecho de que es una persona divina la que actúa. Al decir esto de que es la persona divina la que actúa, esto lo consigue primero por el mérito de gracia y remisión de pecado por medio del culto y satisfacción ofrecidos a Dios por y a través de Cristo. Pero además de acercar al hombre a Dios, Cristo trae a Dios cerca del hombre al revelarle al hombre las verdades, los mandamientos. Por eso Él es el primero, pues Él es el apóstol enviado por Dios y el sumo sacerdote que nos lleva a Dios.
queda claro pues de que se trata de una mediación de Cristo absoluta. Cuando hablamos ahora de intercesión e invocación, esto es lo que nos ocupa en este día. Hablaremos aquí no solo de intercesión, sino también de la invocación a los santos. La una ciertamente implica la otra. No clamaríamos ayuda de los santos a menos que ellos pudieran ayudarnos. El fundamento de ambas descansa pues en la doctrina de la comunión de los santos. Por eso, cuando hablamos de la doctrina de la comunión de los santos, invocamos a aquellos que ya están en la vida eterna y que fueron también personas como nosotros, pero que ahora desde la eternidad comienzan pues esta intercesión por todas las necesidades del pueblo de Dios. Hablamos entonces en primer lugar de la Santísima Virgen María en cuanto que ella fue la que le abrió el corazón a Dios y por su medio la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. María Santísima aporta lo humano y lo divino que viene de lo alto, se unen en su vientre y de ahí viene la persona que llamamos Jesús de Nazaret, mediador único entre Dios y los hombres. Pero asocia naturalmente a la Santísima Virgen en este misterio porque ella participa precisamente de todo este acontecimiento en la encarnación. Habiendo definido entonces cómo la mediación única es de Cristo, ahora hablaremos de qué manera la Santísima Virgen es nuestra intercesora. Para esto nos ocupamos ahora en el libro, el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan nos plantea para la vida de la Iglesia en los años 90, nos plantea la experiencia de la comunidad cristiana que comienza a vivir este seguimiento a la persona de Cristo. Y nos ocuparán dos textos importantes. El primero, muy conocido por todos. Este se trata nada menos de la Virgen María que ha sido invitada a una boda en Caná de Galilea. Asistieron ahí Jesús y los apóstoles. El contexto, el contexto nos plantea la situación de una boda. Ya todos sabemos cómo en una boda llegan muchos amigos, están los que celebran el matrimonio, muchas gentes ocupan lugares y están atendiendo según la necesidad, y la Santísima Virgen está dentro de ese ambiente. El ambiente es importante porque se trata nada menos del primer signo que el Señor Jesús va a realizar al comienzo de su ministerio. Este primer signo, tuvo ocasión, según San Juan 2, en el versículo 4, cuando plantea la petición de la Santísima Virgen María. Ella ha estado observando lo que está sucediendo y se ha dado cuenta de un problema que se da dentro de la comunidad. Y es que dice que en esta fiesta lo que hace falta pues es el vino. Entonces, cuando hace falta el vino, la Virgen María intercede. Por eso plantea así en Caná de Galilea que la Virgen María, al darse cuenta, ella habla con su Hijo, confiada totalmente en que alguna solución se va a dar. En ese contexto se dice que pues habían 6 tinajas
fueron llenadas con el agua y el Señor Jesús realizó el primer signo. Entendemos que se trata nada menos de que por la intercesión de la Santísima Virgen en ese momento sobreabunda el vino. Entendiendo pues en el Evangelio en los años en que se escribe, la sobreabundancia de vino es la sobreabundancia naturalmente del Espíritu de Dios que habita en la iglesia y que llena la iglesia y la impulsa en el trabajo misionero. Por eso ya desde el inicio del relato, pues el evangelista anota que estaba allí la madre de Jesús. Y como para sugerir que esa presencia estaba en el origen de la invitación dirigida por los esposos al mismo Jesús y sus discípulos, añade, fue invitado a la boda también Jesús con sus discípulos. Con estas palabras San Juan parece indicar que en Caná, como en el acontecimiento fundamental de la encarnación, María es quien introduce al Salvador. El significado y el papel que asume la presencia de la Virgen se manifiesta cuando llega a faltar el vino. Ella, como experta y solícita ama de casa, inmediatamente se da cuenta e interviene para que no decaiga la alegría de todos y, en primer lugar, para ayudar a los esposos que están en esta grave dificultad. Dirigiéndose a Jesús con las palabras «no tienen vino», María le expresa su preocupación por esta situación, esperando una intervención que resuelva. Más precisamente, según nos dicen algunos estudiosos, la madre espera un signo extraordinario, dado que Jesús no disponía de vino. La opción de María, que habría podido tal vez conseguir en otra parte el vino necesario, manifiesta la valentía de su fe, porque en ese momento Jesús no había realizado ningún milagro ni en Nazaret ni en la vida pública. En Caná, la Virgen muestra pues una vez más su total disponibilidad a Dios. Ella que en la Anunciación, creyendo en Jesús antes de verlo, había contribuido al prodigio de la concepción virginal, aquí confiando en el poder de Jesús, aún sin revelar, provoca su primer signo, la prodigiosa transformación del agua en vino. De este modo María procede en la fe a los discípulos que, como refiere San Juan, creerán después del milagro. Jesús manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Más aún, al obtener el signo prodigioso, María brinda un apoyo a su fe. La respuesta de Jesús a las palabras de María: «Mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? Todavía no ha llegado mi hora», expresa un rechazo aparente como para probar la fe de su madre. Según una interpretación, Jesús desde el inicio de su misión parece poner en tela de juicio su relación natural de hijo ante la intervención de su madre. En efecto, en la lengua hablada del ambiente, esa frase da a entender una distancia entre las personas, excluyendo la comunión de vida. Esta lejanía no elimina el respeto y la estima. El término mujer, con el que Jesús se dirige a su madre, se usa en una acepción que reaparecerá en los diálogos con la cananea, en Mateo 15, 28, también a la samaritana, Juan 4, 21, a la mujer adúltera, Juan 8, 10, y María Magdalena, Juan 20, 13, en contextos que manifiestan una relación positiva de Jesús con sus interlocutoras. Con la expresión «mujer, ¿qué nos va a mí y a ti?», Jesús desea poner la cooperación de María en el plano de la salvación, que, comprometiendo su fe y su esperanza, exigen la superación de su papel natural de madre.
Mucho más fuerte la motivación formulada por Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Algunos estudiosos del texto sagrado, siguiendo la interpretación de San Agustín, identifican esa hora con el acontecimiento de la pasión. Para otros, en cambio, se refiere al primer milagro en que se revelaría el poder mesiánico del profeta de Nazaret. Hay otros últimos, por ejemplo, que consideran que la frase es interrogativa y prolonga la pregunta anterior. ¿Qué nos va a mí y a ti? ¿No ha llegado ya mi hora? Jesús da a entender a María que Él ya no depende de ella, sino que debe tomar la iniciativa para realizar la obra del Padre. María entonces dócilmente deja de asistir ante Él y en cambio se dirige a los sirvientes para invitarlos a cumplir sus órdenes. En cualquier caso, su confianza en el Hijo es premiada. Jesús, al que ella ha dejado totalmente la iniciativa, hace el milagro, reconociendo la valentía y la docilidad de su madre. Jesús le dice, llenen las tinajas de agua. Y las llenaron, dice, hasta el borde. Así también la obediencia de los sirvientes contribuye a proporcionar vino en abundancia. La exhortación de María, haced lo que Él os diga, conserva un valor siempre actual para los cristianos de todos los tiempos y está destinada a renovar su efecto maravilloso en la vida de cada uno. Invita a una confianza sin vacilaciones, sobre todo cuando no se entienden el sentido y la utilidad que Cristo pide. De la misma manera que en el relato de la cananea, el rechazo aparente de Jesús exalta la fe de la mujer. Las palabras del Hijo, todavía no ha llegado mi hora, junto con la realización del primer milagro, manifiestan la grandeza de la fe de la madre y la fuerza de su oración. El relato, pues, de las bodas de Caná nos estimula a ser valientes en la fe, a experimentar en nuestra vida la verdad de las palabras del Evangelio. Pedid y se os dará. Por eso entendemos ahora, a la luz ya de la doctrina de la Iglesia, cómo se debe entender la intercesión celestial de la Madre de la Divina Gracia. María es Madre de la humanidad en el orden de la gracia. El Concilio Vaticano II destaca este papel de María vinculándola a su cooperación en la redención de Cristo. Ella, por decisión de la divina providencia, fue en la tierra la excelsa madre del divino Redentor, la compañera más generosa de todas y la humilde esclava del Señor. Citamos directamente la Lumen Gentium en el numeral 61. Con estas afirmaciones, la Constitución Lumen Gentium pretende poner de relieve, como se merece, el hecho de que la Virgen estuvo asociada íntimamente a la obra redentora de Cristo, haciéndose la compañera del Salvador más generosa de todas. A través de los gestos de cada madre, desde los más sencillos hasta los más arduos, María coopera libremente en la obra de la salvación de la humanidad en profunda y constante sintonía con su divino Hijo. El concilio pone de relieve también que la cooperación de María estuvo animada por las virtudes evangélicas de la obediencia, la fe, la esperanza y la caridad, y se realizó bajo el influjo del Espíritu Santo. Además, recuerda que precisamente de esta cooperación le deriva el don de la maternidad espiritual universal asociada a Cristo en la obra de la redención, que incluye la regeneración espiritual de la humanidad, se convierte en madre de los hombres renacidos a una vida nueva.
Al afirmar que María es nuestra Madre en el orden de la gracia, el concilio pone de relieve que su maternidad espiritual no se limita solamente a los discípulos como si se tuviese que interpretar en sentido restringido la frase pronunciada por Jesús en el Calvario. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Efectivamente, con estas palabras, el crucificado, estableciendo una relación de intimidad entre María y el discípulo predilecto, figura tipológica de alcance universal, trataba de ofrecer a su madre como madre a todos los hombres. Por otra parte, la eficacia universal del sacrificio redentor y la cooperación consciente de María en el ofrecimiento sacrificial de Cristo no tolera una limitación de su amor materno. Esta misión materna universal de María se ejerce en el contexto de su singular relación con la Iglesia. Con su solicitud hacia todo cristiano, más aún hacia toda criatura, ella guía la fe de la Iglesia hacia una acogida cada vez más profunda de la palabra de Dios, sosteniendo su esperanza, animando su caridad y su comunión fraterna y alentando su dinamismo apostólico. María durante su vida terrena manifestó su maternidad espiritual hacia la Iglesia por un tiempo muy breve. Sin embargo, esta función suya asumió todo su valor después de la Asunción y está destinada a prolongarse en los siglos hasta el fin del mundo. El Concilio Vaticano II afirma expresamente: esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. Lumen Gentium 62. Ella, tras entrar en el reino eterno del Padre, estando más cerca de su divino Hijo, y por tanto de nosotros, puede ejercer en el Espíritu de manera más eficaz la función de intercesión materna que le ha confiado la divina providencia. Dios Padre ha querido poner a María cerca de Cristo en comunión con Él, que puede salvar perfectamente a los que por Él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. A la intercesión sacerdotal del Redentor ha querido unir la intercesión maternal de la Virgen. Es una función que ella ejerce en beneficio de quienes están en peligro y tienen necesidad de favores temporales y sobre todo de la salvación eterna. Con su amor de madre cuida de los hermanos de su Hijo que todavía peregrinan y viven entre angustias y peligros hasta que lleguen a la patria feliz. Por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Lumen Gentium numeral 62. Estos apelativos sugeridos por la fe del pueblo cristiano ayudan a comprender mejor la naturaleza de la intervención de la Madre del Señor en la vida de la Iglesia y de cada uno de los fieles. El título de abogada se remonta hasta San Ireneo. San Ireneo de León vivió en los años 180. Imagínense, en los comienzos de la Iglesia, ya a ella se le invoca como abogada. Tratando de la desobediencia de Eva y de la obediencia de María, afirma que en el momento de la Anunciación, la Virgen María se convierte en abogada de Eva. Eso se encuentra en un documento que es Adversus Hieresis, que es de
San Ireneo de León. Efectivamente, con su sí defendió y liberó a la primogenitora de la consecuencia de su desobediencia, convirtiéndose en causa de salvación para ella y para todo el género humano. La Santísima Virgen María ejerce su papel de abogada, cooperando tanto con el Espíritu Paráclito como con aquel que en la cruz intercedía por sus perseguidores. Jesús rogaba precisamente por eso. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Y al que Juan llama también no es abogado ante el Padre. Como madre, ella defiende a sus hijos y los protege de los daños causados por sus mismas culpas. Los cristianos invocan a María pues como auxiliadora, reconociendo su amor materno que ve las necesidades de sus hijos y está dispuesto a intervenir en su ayuda, sobre todo cuando está en juego la salvación eterna. La convicción de que María está cerca de cuantos sufren o se hallan en situaciones de peligro grave ha llevado a los fieles a invocarla como socorro. La misma confiada certeza se expresa en la más antigua oración mariana con las palabras: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Como mediadora maternal, María presenta a Cristo nuestros deseos, nuestras súplicas, y nos transmite los dones divinos, intercediendo continuamente en nuestro favor. Por eso, al plantearnos nosotros este acercamiento a la Virgen María, pues nos lo ha dicho la Sagrada Escritura, ha planteado en las bodas de Caná la intercesión de María. Pero permítanme ir cerrando con la celebración ya de Pentecostés, como el papel de María intercesora es parte de la comunidad de creyentes. Si algo ha enfatizado el Vaticano II ha sido en que María es la primera creyente, porque ella dio crédito a la palabra de Dios y por haber creído en la palabra de Dios se hizo carne en ella. Siempre se ha dicho que María es nuestra Madre en el orden de la gracia y que la verdadera devoción a la Virgen consiste en la imitación de sus virtudes. Ella está con nosotros. ¿Cómo? Como lo estuvo con los apóstoles en oración, esperando el advenimiento del Espíritu Santo. En estos días que celebramos la Pascua, en esta visión pascual, la comunidad cristiana se reúne como en los primeros siglos. Y ustedes lo encuentran en Hechos en el capítulo 1, que dice que estaban reunidos en oración junto con la Madre del Señor. Hay una intención común, y la intención ahora, en este caso de Hechos de los Apóstoles, es comenzar el trabajo de la evangelización al mundo, llevar al mundo el Evangelio. Y en este caso dice, la Santísima Virgen está en oración junto con los 11. ¿Qué nos está indicando? Ella está suplicando por un tema común, la evangelización. Por eso entendemos como el Papa Juan Pablo II dijo de Nuestra Señora de Guadalupe que ella es la estrella de la nueva evangelización. Ella ora e intercede por nosotros. En el Nican Mopugua, que es el texto en el que están las narraciones sobre la aparición de la Santísima Virgen, cuando Juan Diego está con la preocupación total de la enfermedad de su tío, Juan Bernardino, la Santísima Virgen
pues al oír la súplica de Juan Diego, le dice estas bellas palabras. ¿Qué temes? ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Palabras que en realidad en el Nican Mopogua pues están mostrando la cercanía maternal de la Santísima Virgen María que intercede por nosotros. En la vida de la Iglesia, pues durante todo el año la Iglesia celebra la presencia de la Virgen María. Estamos en el mes de mayo y ahora en ocasión a la gran celebración de la Virgen Nuestra Señora María Auxiliadora, pues estamos en esta preparación. Pero ella ruega e intercede por nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Cuando estamos nosotros orando normalmente en este mes de mayo, se reza el rosario como en octubre, pedimos a Dios la intercesión de la Virgen. ¿Qué es esto? Dios es espíritu, es eterno, pero Dios creó a la Santísima Virgen, quien compartió diríamos, la humanidad creada, pero al mismo tiempo la comunión con lo divino. Y ella es la que intercede por nosotros. Lo hacemos naturalmente con las oraciones que están en la Escritura. El Ave María, ¿verdad? Que son palabras o texto de la Biblia en el que el Ave María, pues, alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo, en Lucas 1:28. Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, que está en Lucas pues 1:39 y siguientes, en la visita que hace María a su prima Isabel. Pero a mí me ha llamado la atención particularmente en Hechos de los Apóstoles, cuando se plantea que la Virgen María está orando con los discípulos. Ella, la receptora del Espíritu en la encarnación, con estas palabras del Ave María, recibió la encarnación porque le dice María, ¿y cómo será esto puesto que no conozco varón? Y el ángel le dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esta experiencia del encuentro con la palabra y el encuentro con el don del Espíritu es lo que tenemos en los Hechos. Es María la que sigue rogando en la comunidad para que descienda el Espíritu Santo y se conviertan en grandes evangelizadores, estos que el Señor Jesús ha escogido para que sean los que lleven adelante la misión. La segunda parte del Ave María decimos Santa María, Madre de Dios. ¿Por qué? Porque María es la Madre del Hijo de Dios. Y en esto en las Aves Marías decimos normalmente, Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, concédenos Señora la virtud de la fe. La segunda, Dios te salve María, Madre de Dios Hijo. Perdón, la primera hija de Dios Padre, la segunda Madre de Dios Hijo y tercera esposa del Espíritu Santo. Se mencionan a las tres divinas personas porque ellas se han comunicado con la Virgen María. Y entonces decimos, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ella es intercesora, está en esta comunión con el Padre. Déjenme presentar al final una idea que siempre me ha impactado. En mi primera experiencia de haberme introducido en los estudios en la iglesia, llegué a un lugar donde había un cuadro, una pintura, en donde había un gran mar, como el mar. Al otro lado estaba Jesucristo y la Virgen estaba orando a las orillas del mar. Yo pregunté qué significa ese cuadro y me dijeron, es que la Virgen María está orando porque la iglesia atraviesa ese inmenso mar que es el mundo, pero espera llegar al otro lado donde se encuentra Jesucristo. Es el papel de María. Sigue orando por nosotros, que por su intercesión
todos los que la invocamos alcancemos las gracias que necesitamos. Como ella respondió a la voluntad de Dios, respondamos. Escuchemos la palabra de Dios, dejémonos llenar del Espíritu y realicemos la obra que Él nos encomendó. Gracias por su atención. Stay.